Aprovechando que los tengo a los dos juntos, me encantaría que nos contaran la historia de cómo Hive Ventures los encontró. Fede, cuéntame, ¿cómo llegaste hasta Buenos Aires? Como muchas veces pasa, es un tema de suerte. Estaba preparando yo un viaje a Brasil y Argentina de exploración para buscar startups, platicar con founders que habíamos identificado. Y entonces le pregunté a Karen de Atlas que si me recomendaba a alguien, como le pregunté a todos los founders que conozco, ¿no? Que es un poco como llegamos a gente talentosa. Y me dijo, yo te recomiendo que vayas al Hackers House. Y entonces me acuerdo que me metí a ver y yo soy un fanático del e-commerce. Yo me encanta el e-commerce. O sea, amo el e-commerce, me parece increíble. En mi vida anterior también vendía ropa. Y entonces yo como retailer, operador de una empresa de moda y como fan, amante del e-commerce, el negocio de Santi, pues juntaba ambas cosas. Entonces busqué a Santi, organizamos y me acuerdo que me invitaste a tu casa. Y yo decía, uff, está lejos, estoy con juntas todo el tiempo y voy a recibir, pues en general, lo que haces como inversionista es que recibes a founders para ver un máximo de founders, ¿no? Y entonces le pregunté a Karen, oye, ¿vale la pena? Porque están lejísimos, ¿qué hago? Y Karen insistió muchísimo. Dice, no te vas a arrepentir. Entonces, total, se planea el viaje, se forma la agenda y la primera cita que tenía llegando a Buenos Aires era en el Hackers House. Y entonces llego al aeropuerto, volaba de Sao Paulo, tomo el Uber y me voy para Belgrano y llego al Hackers House. Y entonces de repente veo esta avenida muy bonita, efectivamente, muy, muy bonita. Y esta casa espectacular, espectacular, con la bandera de piratas. Y no puedes más que cautivarte. Ya en ese momento me di cuenta que la vuelta había valido la pena y que algo interesante iba a descubrir. Y ahí fue que comenzó nuestra reunión, que era una reunión, pues, media hora, 45 minutos para tener un primer contacto. Y eso se extendió y se extendió. Y nada, te dejo a ti contar, Santi, que eres el que estamos entrevistando y no yo. Conocí a High Ventures porque ya me habían comentado que eran de los mejores fondos de Latinoamérica. Yo había visto la entrevista con Oso de Fede hace, no me acuerdo, habrá sido hace un año por ahí, cuando me estaba metiendo en el mundo de VC Latinoamérica, y me había gustado muchísimo que tenía esta parte emprendedora y entonces lo conocía, sabía que cuando Karen me dijo, le dije, sí, ya sé quién es y obvio, más que feliz de invitarlo a nuestra casa. Que ahí, cuando vino, le di un café que es muy bueno no mencionarlo, Fede, pero yo no lo voy a dejar pasar. Nosotros acá tenemos el peor café de la Argentina, el café Morenita instantáneo, que es una gran pelea que tenemos entre los tres founders porque muchos quieren comprar una máquina de café y nos mantenemos en el instantáneo Morenita. Y cuando le estaba preparando el café dije, este tipo va a escupirlo. Y los chicos me dijeron, cuando fui a buscar agua después, me dijeron, no podés haberle dado ese café, porque es muy feo. La mayoría de los que vienen acá lo dejan, y me dicen, no, no lo quiero más, pero Fede lo tomó todo. Esa es la prueba, era la prueba. Sí, era la prueba. Y de ahí nos sentamos en el living. Yo la verdad que no tenía, o sea, más allá de que Karen me habló muy bien de él, no estaba en modo levantar, como él bien dijo, un tipo que ha estado mucho en el mundo en el que nosotros estamos y dije, qué mejor que poder aprender de él. Creo que nuestra charla tuvo eso que fue muy natural de todo el tiempo como hablando del problema, de la industria y demás. Sentí yo mucho esto de que no me estaba viendo como un Excel, que me ha pasado mucho con otros inversores que siento que me están viendo a ver qué exit se pueden sacar. Y hablamos tanto, pero tanto del producto y de la industria y de cómo estaba haciendo la gente, cómo resolvía el problema, cómo había evolucionado el e-commerce, que conectamos un montón. Hicimos el house tour de la casa. Yo me acuerdo, te tenías que ir y me dijo, vamos a comer. Fuimos ahí a comer a la esquina de la casa. Volvimos y yo dije, ya se debe querer ir, pobre loco, lo estoy acá yo secuestrando en la casa. Y me dijo, ¿puedo conocer a los chicos? Y ellos estaban acá, estaban Mateo, Lucho, que es nuestro primer empleado, trabajando. Y Fede viene para cuando yo vuelvo, él estaba probando el producto con Lucho, uno de los chicos, estaba probando la búsqueda con imágenes y hace así para sacarle una foto a la remera que tenía puesta Luciano y la encuentra
Y ahí sí, nos pusimos todos a hablar de Silicon Valley, habíamos estado hablando mucho de la historia de las startups en general, de Latinoamérica. Estábamos hablando de un post de Paul Graham que se llama Mean People Fail. Estábamos hablando entre todos de cómo habíamos aprendido eso. Por lo menos yo de más chico creía como que para triunfar en la vida uno tenía que ser un hijo de puta y que había aprendido que al revés, o sea, todos los que había visto que triunfaron, que yo conocí, siempre eran muy buenos tipos y te ayudaban mucho y te ayudaban sin vos tener nada para darles y demás. Y yo lo tenía impreso al post y Fede me dice, yo les quiero hacer una propuesta. Yo viajo alrededor del mundo, desde Silicon Valley, Brasil, México y Argentina, buscando gente como ustedes. Vi todo lo que tenía que ver y ahí mismo nos hizo lo que el term sheet en el mismo post de Paul Graham. Al otro día fuimos a comer y después terminamos desde que llegó, que vino del aeropuerto a casa, y después la última reunión la tuvimos de las oficinas de Newtopia al aeropuerto. Así que empezó y terminó el viaje conmigo. Y ahí cerramos todo. Increíble, increíble. La verdad que concentramos en esas 3, 4 horas lo que equivale a 5 llamadas, 5 reuniones en una industria que conozco muy bien y que entiendo muy bien. Y hay una de las cosas que más me gusta del equipo de Melian es que están construyendo software, escriben líneas de código, usan AI. Al final están haciendo lo mismo que están haciendo muchos emprendedores y emprendedoras alrededor del mundo. Se habla de precios y se habla de levantamiento de capital, pero siempre hay poesía, hay historia alrededor de todo lo que se construye en la Hackers House y el equipo de Melian. Y está cargado de historia. Entonces, Jimena, tú haces el tour de la Hacker House y es como un museo. O sea, es probablemente más interesante que el museo de Computer Science en Silicon Valley. O sea, está lleno de fotos y de artículos y es excepcional. Y entonces todo en Melian tiene una historia, la frontera entre la ficción y la no ficción, el sueño, la realidad, como que no está clara. Cuando me di cuenta que teníamos que invertir y que teníamos que subirnos con este equipo, asociarnos, ser parte de él, ser parte de la historia, me pareció indispensable cuidar la esencia de Melian, de esta poesía y de esta historia. Y cada construcción, cada ladrillo que se coloca es una historia más. Y entonces quise ser como fiel a eso, y por eso la idea de usar ese post fantástico de Paul Graham, por eso la idea de ponerlo por escrito, para justo irnos al mito de la servilleta de papel, que muchas veces es el origen de grandes historias en Silicon Valley. Y entonces es como si estuviera yo cumpliendo el mismo sueño que ustedes están tratando de cumplir. Yo, Jimena, el equipo de High Ventures, el lado del inversionista. Y entonces con este papel un poco menor en la aventura y en esta ficción, no ficción que se está construyendo, pues en ese papel chiquito, secundario, pero también dentro de esta mística y de este mundo mágico que están construyendo. Yo siempre cuento, creo que no tengo mejor anécdota que esa en mi vida, porque los chicos, ninguno nos lo podíamos creer en el essay de Paul Graham, y quedamos todos choqueados ahí o sea, qué confianza que tiene en sí mismo para agarrar y decir, dale, me la juego toda por ustedes. Y por eso a nosotros también como que nos hizo decir, si ellos se la van a querer jugar con nosotros así, nosotros también pongamos de nuestra parte y movámonos rápido y no demos vueltas y vamos para adelante. Fue mucho de eso. A nosotros también respetamos mucho la mística, el mito, toda la esencia de construir esto. Todo lo tendremos que encuadrar al term sheet y ponerlo ahí en las primeras oficinas de Paraná, que es la casa de mi papá. O en las oficinas allá en Silicon Valley, ya veremos. Para nosotros fue un strong yes desde el primer minuto. Es el sueño de cualquier VC. Y gracias, Santi, por dejarnos ser parte.